entre nos. Aquí 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 entre nos. Y ahora estamos aquí entre nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Si te sales del sumergible, podrás tocar el fondo del mensaje del Apocalipsis, la revelación para el tiempo del fin. Durante esta semana y la próxima estaremos viendo la trama central de las visiones de Patmos. Dale un par de ojeadas durante la semana a los links que tenemos para que puedas aprovechar otros materiales y sobre todo pedir vía WhatsApp algunos videos cortos, audios y fotografías con mensajes de texto que puedes compartir durante la semana con los miembros de tu clase. Ahora te invito para que abras tu folleto de maestros en la página 108, en donde encontrarás El sábado enseñaré, y en una sola página, a través de la reseña, encuentres todo lo que necesitas para conducir tu lección con los miembros de la clase. La propuesta de Aquí Entre Nos es que sigamos la manera como la Asociación General está recomendando que nosotros dirijamos la clase de escuela sabática. Ya no seguimos la metodología del día por día, sino que usamos 4 fases: motiva, explora, aplica y crea. Mediante ellas le damos a nuestros alumnos la importancia de la lección, el contenido más importante, la aplicación para la vida y una tarea para que ellos desarrollen durante la semana. Dale ignición al ciclo del aprendizaje con Motiva, introduciendo la lección a tu clase, mostrándole su importancia y creando un lindo ambiente para compartirla. Yo comenzaría diciendo algo como esto: la semana pasada concluimos con la frase que el dragón se llenó de ira contra la iglesia, la mujer, y se fue a hacer guerra contra el remanente. Esta semana miraremos el desglose de cómo lo hace a través de 2 aliados importantes. Habiendo dicho esto, el ambiente estará listo para compartir como grupo los temas más importantes de la lección, y esto nos permite entrar de lleno en la segunda parte del ciclo, que es Explora. La semana pasada estuvimos viendo la descripción del dragón y ahora con los 2 nuevos poderes estaremos observando aquella falsa trinidad con que el dragón se asocia para perseguir al pueblo de Dios. El primero de esos 2 aliados es una bestia que surge del mar. Así como sucedió la semana pasada, Apocalipsis tiene el patrón de que cada vez que aparece un nuevo personaje, lo describe para luego mostrar cuál es su función o el trabajo que desempeña. En este caso, lee con tu clase Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 al 3 y pregúntale: ¿cuál es la característica de esta bestia y a quién se parece? Si lo ves necesario, lee con tu clase Apocalipsis 12:3, en donde se muestra la evidente similitud entre el dragón con 7 cabezas y 10 cuernos y esta bestia que también tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La única diferencia es que el dragón tiene 7 diademas en sus cabezas, mientras que la bestia tiene 10 diademas en sus cuernos. Después de hablar de la parte superior de la bestia que tiene que ver con sus cabezas, habla ahora de la parte inferior. Según la descripción, esta bestia tiene cuerpo de leopardo, patas de oso y boca de león. Estos 3 animales aparecen en Daniel 7 y nos hacen recordar de estos 4 poderes que también surgen del gran mar o el mar Mediterráneo: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, con la salvedad que aquí están en orden inverso, ya que la perspectiva de tiempo ha cambiado y ya no se ven como Daniel desde el pasado hacia el futuro, sino desde la perspectiva de Juan, desde el presente hacia el pasado. Por otro lado, hay un detalle que debes destacar y son los 10 cuernos que nos hacen pensar en las 10 naciones europeas que surgen tras la caída del Imperio Romano. Ahora toquemos la característica más resaltante de esta bestia, y es que en una de sus cabezas
tiene una herida mortal. Sin embargo, y misteriosamente, con el paso del tiempo, esta bestia vuelve a la vida. Vayamos ahora a la segunda parte del punto número 1, que es el proceder de la bestia. Pídele a un miembro de tu clase que lea Apocalipsis capítulo 13, versículos del 5 al 8 y traten juntos de describir las cosas que esta bestia hace. Si tuviéramos que resaltar lo más importante de su proceder, en primera instancia debíamos decir que esta bestia blasfema contra Dios. No solamente contra Dios, sino contra su nombre, su tabernáculo y los habitantes del cielo. En segunda instancia, actúa durante un periodo bien determinado, 42 meses, que equivale a 3 años y medio o a 1260 días. En tercera instancia, hace guerra contra los santos y los vence. Y en último, permite que se le rinda adoración. Ahora puedes dirigirte a la clase y preguntarles, ¿qué significa todo esto? Sin duda alguna, la participación grupal permitirá colocar muchas piezas juntas para finalmente definir a esta bestia como el sistema político-religioso católico romano. Nota entonces los siguientes detalles. Número 1, esta bestia es un poder que surge del mar, es decir, de las muchedumbres que rodeaban el mundo mediterráneo. Número 2, esta bestia sigue los 4 imperios mundiales y es contemporánea con las 10 naciones europeas. En tercera instancia, esta bestia blasfema contra Dios, de manera especial porque se coloca, según ella, en el lugar de Dios aquí en la tierra y tiene la prerrogativa de perdonar pecados. ¿Y cómo es que esta bestia blasfema del nombre de Dios? Recordemos que el nombre significa el carácter. El carácter de Dios es amor. Y mediante la doctrina de un tormento eterno en el infierno, esta bestia está colocando el nombre de Dios por debajo. Pero también blasfema del tabernáculo de Dios. El tabernáculo es otra forma de hablar del santuario y la verdad del santuario es la salvación. Esta bestia impone una creencia, la salvación por las obras, que se opone completamente al tema del santuario de la salvación mediante la muerte sustituta del Cordero, nuestro Señor Jesucristo. Esto nos hace pensar en el surgimiento del catolicismo romano en el 538 y el desmantelamiento que la Revolución Francesa hace de él en 1798. Y por último, esta bestia durante el periodo medieval persiguió a los santos y los vencía. Interactúa con la clase y diles algo como: notan cómo todos estos símbolos nos muestran inequívocamente que la bestia que surge del mar es el sistema católico romano. Pero agrega diciéndoles, las cosas no paran ahí. Esta bestia busca parecerse a Jesús y nota lo siguiente. Así como Jesús dijo que su carácter y el del Padre eran el mismo, porque el que me ha visto a mí, dijo el Señor, ha visto al Padre, así también ver a la bestia es ver al dragón, porque ambos tienen 7 cabezas y 10 cuernos. En segunda instancia, así como el Señor Jesús recibió poder y autoridad del Padre, y el Padre compartió con él su trono, asimismo el dragón comparte con ella el trono y le da poder y autoridad. Los 42 meses que tiene el ministerio de la bestia equivale a 3 años y medio, los mismos 3 años y medio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y así como el Señor Jesús murió y resucitó, esta bestia recibe una herida de muerte y después es sanada. No te olvides pedir de todos estos aspectos nuestros materiales de apoyo vía WhatsApp. Pero ahora pasemos al segundo personaje, la bestia que surge de la tierra, que es el otro aliado del dragón. Veamos. Vayamos en primera instancia con la descripción. Pídele a un miembro de tu clase que lea Apocalipsis capítulo 3, versículo 11 y pregúntales cuáles son las 3 características de esta bestia. Sin duda alguna, los miembros de la clase van a atinar diciendo, número 1, surge de la tierra. Número 2, tiene cuernos de cordero y en tercera instancia habla como dragón.
Sobre lo primero tenemos que explicar qué cosa es la tierra. Así como el mar está simbolizando las multitudes, las muchedumbres del mundo mediterráneo, la tierra nos debe estar hablando de un lugar lejano de la Europa alrededor del mar Mediterráneo. Tiene que ser un nuevo continente. Este lugar es la misma tierra que ayuda a la mujer que huye al desierto y que se traga el agua que arroja el dragón de su boca. Esto nos lleva a la segunda característica, y es que exteriormente la bestia parece cristiana porque tiene cuernos de cordero, es decir, se parece al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en el fondo habla como dragón. La Escritura nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, lo que hay en la mente de esta bestia es completamente opuesto a su exterior. No es cristiana, sino es perseguidora como Satanás. Lean como clase Apocalipsis capítulo 13, versículos 12 al 14 y pregunta, ¿cuál es la misión de esta segunda bestia? Déjalos participar y si lo ves necesario, recalca lo siguiente. En pocas palabras, lo que esta segunda bestia busca es restaurar el poder de la bestia que surge del mar, es decir, de la primera bestia. Para lograr esto utiliza dos estrategias. Número uno, se va por la vía del engaño y posteriormente se va por la vía de la fuerza. ¿Cómo realiza su engaño? Haciendo milagros. Uno de los más sonados es que hace descender fuego del cielo. Esto nos hace recordar la época del profeta Elías en el Monte Carmelo y también nos hace pensar en las lenguas de fuego que cayeron en el Pentecostés. Así que esta bestia tiene la característica de ser un falso profeta Elías y también realizar un falso Pentecostés, un falso reavivamiento espiritual. Finalmente, esta bestia construye una imagen a la que le sopla vida y esta imagen se encarga de imponer sus intereses a través de sanciones económicas y un decreto de muerte. A estas alturas te recomiendo que resaltes ante la clase el hecho de que esta bestia también falsifica al Espíritu Santo. Lean, por ejemplo, Juan capítulo 6, versículo 63, en el cual el Señor dice que es el Espíritu el que da vida. Y también Job capítulo 33, versículo 4, en donde el escritor dice, el Espíritu de Dios me hizo, el soplo del Omnipotente me dio vida. Al poner todas las cosas juntas, este es el panorama que aparece. Esta bestia surge de la tierra, es decir, no es de la Europa mediterránea. Número 2, aparece como poder después de la herida de muerte en 1798. En tercera instancia, ayudó a la iglesia mediante libertad religiosa que ofrecía en sus tierras y también sostiene los valores cristianos. Esta es una clara manifestación de que no puede ser otro poder que los Estados Unidos de Norteamérica. Todavía nos queda en el futuro el hecho de que esta bestia hable como dragón, es decir, que los ideales cristianos de la nación norteamericana se conviertan ahora en los intereses del dragón de perseguir al pueblo de Dios. Sobre este tema, no olvides pedir los materiales vía WhatsApp. El tercer aspecto de este estudio es la imagen. La bestia que surge de la tierra forma una imagen y le da vida. Lee con tu clase Apocalipsis 13, versículos 14 y 15 y pregúntales, ¿de quién es esta imagen? Sin duda alguna, el versículo 14 los sacará de dudas al decir que es una imagen de la primera bestia, la que surge del mar. Como ya hemos dicho, la primera bestia no es otra cosa que el poder católico romano que se caracterizó por esa unión estrecha entre la Iglesia y el Estado. Pues la imagen de Roma en América será sencillamente que el protestantismo utilice el poder político
para hacer pasar legislaciones que en primera instancia tienen que ver con sanciones económicas, pero que después hará firmar un decreto de muerte, olvidándose por completo de la tolerancia y la libertad religiosa. Pasemos ahora al último punto de nuestro análisis, que se titula La marca. Pídele a tu clase que lea Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 al 18 y pregunta: ¿qué datos se nos da aquí sobre la marca de la bestia? Básicamente se nos dicen tres cosas. Número 1, que se coloca en la frente o en la mano. Número 2, se nos deja ver que es la antítesis del sello de Dios. Y número 3, tiene que ver con la adoración. Esto nos hace pensar en Deuteronomios, capítulo 6, versículos del 4 al 8, en donde la Escritura nos recalca que los mandamientos de Dios deben estar presentes en nuestra vida, que debemos tenerlos como marcados en nuestra frente, en medio de nuestros ojos y en nuestra mano derecha. Es decir, la marca de la bestia tiene que ver con los mandamientos, pero obviamente no son los mandamientos de Dios. Recordemos que una marca indica propiedad. Quien reciba la marca de la bestia será en primera instancia propiedad de la bestia y en última instancia propiedad del dragón, que es el que está detrás de todo. Cuando estuvimos hablando del sellamiento del pueblo de Dios, dejamos abierta la relación que existía entre el sábado y el sello de Dios. Pues muy bien, este es el momento adecuado para retomar ese tema. Ezequiel capítulo 20 versículos 12 y 20 nos dicen que el sábado es señal de santificación y de pertenencia a Jehová nuestro Dios. Si la marca es la antítesis de esa señal, entonces se nos está hablando de otro día de reposo. Además, el tema de la marca de la bestia tiene que ver con la adoración, y esto nos hace pensar en el día de la adoración. No hay evidencia bíblica de que el sábado como día de adoración haya sido reemplazado por el domingo. Esto lo hizo la Iglesia de Roma en el periodo medieval. Es una señal de su poder, e imponerla por la fuerza nos hace pensar justamente en la marca de la bestia. Finalmente conversa con la clase acerca del lugar en donde se coloca la marca de la bestia, que es la frente o la mano. Aceptar la adoración en domingo por decreto legislativo a conciencia es recibir la marca de la bestia en la frente. Aceptarlo por conveniencia económica es recibirla en la mano. Agrega que la marca de la bestia todavía no ha sido recibida por ningún adorador del domingo, porque esto sucederá en el futuro cuando en la Norteamérica protestante un asunto religioso sea legislado civilmente. De este tema también tendremos una ayuda que puedes recibir vía WhatsApp. Pasemos ahora a la siguiente parte del ciclo del aprendizaje, que es Aplica. Estoy seguro que por la densidad del estudio de esta semana solamente podrás hacer máximo una pregunta de aplicación. Aquí te dejo dos para que escojas entre ellas. La primera de ellas es: ¿cómo podemos ser fieles a la predicación de estos temas proféticos y al mismo tiempo ser amables y prudentes a la hora de presentarlos? El cuestionamiento final tiene que ver con una cita que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 84. Esta cita la encontramos en el folleto, en la lección del viernes, en la sección Preguntas para dialogar, en el inciso 2. Lee con los miembros de tu clase la cita. Nuestros ministros deben procurar acercarse a los ministros de otras denominaciones. Oren por ellos y con ellos, pues Cristo intercede en su favor. Tienen una solemne responsabilidad. Como mensajeros de Cristo, deben manifestar profundo y ferviente interés en estos pastores del rebaño. Pregúntale a la clase: ¿cómo podría hacer nuestros dirigentes esta obra sin ser tildados de ecumenismo? Y el ciclo del aprendizaje se cierra con CREA, mediante la cual le dejamos una tarea a los miembros de la clase. Invítalos para que en sus devociones personales estudien más detalles de cómo la bestia que surge del mar y la bestia que surge de la tierra quieren imitar a Jesucristo,
y al Espíritu Santo. Por otro lado, es hora de que concluyamos nuestra lección diciéndole a los miembros algo como esto: la persecución del dragón a la mujer y el remanente lo hace mediante dos aliados, el catolicismo romano y el protestantismo apóstata norteamericano. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Recuerden nuestro eslogan: conéctate compartiendo esperanza porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.